tenemos el placer de encontrarnos con una de las figuras máximas de la música instrumental en México, flautista por vocación y un excelente maestro, Miguel Ángel Villanueva. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Todo de maravilla? Todo muy bien. Bueno, pues empezamos con la entrevista. Miguel Ángel, como pregunta inicial, ¿el sonido de la flauta te sigue provocando los mismos sentimientos que cuando escuchaste el disco de Mujica en tu niñez? Sí, fíjate que hace poco estaba trabajando en una grabación en la que participaron mis alumnos. Y cuando yo estaba escuchando las diferentes tomas, me seguía produciendo esa como llamada de atención, ¿no? O sea, mi atención se va hacia el sonido de la flauta. Y me gusta muchísimo el timbre. Ahora bien, después de eso estaba yo en un restaurante y pusieron música de fondo, y en cuanto sonó la flauta inmediatamente también volteé, porque es algo que me llama mucho y que capta mi atención. Ya es algo muy natural, ¿no? Ya lo tienes Sí. como un instinto aquí muy marcado. Sí, es algo que, bueno, que de alguna manera ya está en mi psique, ¿no? Ya, Sí, claro. y no puedo, o sea, es como una reacción natural, ¿no? Poner atención hacia ese timbre. Sí, ya después de tantos años. Hablando rápido de esto, ¿tu interpretación de la música ha cambiado desde tu niñez hasta ahora? Sí, va madurando lo que se refiere a la interpretación, porque en primer lugar vamos adquiriendo los músicos diferentes conocimientos en lo que es la formación, pero también las vivencias hacen que nosotros proyectemos la parte emocional a través del sonido de una manera muy distinta conforme vamos viviendo. Entonces es normal que, por ejemplo, una persona que toca una obra a los 20 años la toque muy distinta a los 40 y muy distinta ya en el ocaso de su carrera, por ejemplo. Sí. Bueno, regresemos ahora a tu infancia. Miguel Ángel, en una familia en la cual, si no me equivoco, todos tocaban algún instrumento musical, por recomendación o más bien por obligación de tu madre, imagino que tuviste una infancia entre atriles, sonidos, tonos y claves de sol, ¿no? ¿O me equivoco? No, más bien, fíjate que lo que había era música todo el tiempo. Porque, bueno, mis hermanos estudiaban la guitarra y propiamente no teníamos muchos recursos en aquel entonces. No teníamos atriles, ellos ponían una silla y ponían la partitura ahí encima. Y cada quien estudiaba como en su espacio. Entonces yo escuchaba la música o los escuchaba estudiar de diferentes maneras. Pero lo que sí había era siempre el tocadiscos con música. Entonces todo el día escuchábamos música. ¿Recuerdas qué canciones o qué artistas? Pues sí, digo, cuando estaba mi papá, era Benny Goodman, los Tommy Dorsey Brothers, sí. De las Big Band. Mi mamá, cuando estaba lavando la ropa, cantaba rancheras, por ejemplo, ¿no? O sea, era clásica. Mi mamá tenía una gran voz, porque ella en su juventud también fue cantante. Y luego a mi hermano Gonzalo en la noche le gustaba escuchar un programa en Radio Now que se llamaba Letra y Música en América Latina. Ese programa transmitía música de protesta de los conjuntos Quilapayún, los chalchaleros, los folcloristas. Y así cada hermano ponía su género musical. A mi hermana le gustaba mucho la música pop. A mi hermana Patti, que era la menor, le gustaba la música que estaba de moda en ese momento. Y yo de alguna manera pues me alimenté de todos esos géneros hasta que un día empecé ya como a expresar mi gusto musical. Y posteriormente, pues bueno, ya con la imposición de la música, ya empecé a familiarizarme con los autores clásicos. Pero ¿realmente era todo el tiempo estar escuchando música o tú también te dabas el tiempo de salir a jugar con tus amigos? No, sí, yo evidentemente, cuando yo salía de la casa, jugaba con mis amigos, pero siempre se escuchaba música, incluso en la calle, la música que escuchaba otra gente, ¿no? Sí, claro. Yo a través de viajar en el camión, de estar incluso en la calle, de llegar a una tienda, siempre estaba el radio, siempre había otro tipo de géneros musicales que estaban desarrollando, que estaban transmitiendo en ese momento. Algunos de ellos yo los despreciaba profundamente, porque pues uno de chico no logra disociar de dónde vienen o qué significan o qué implican, y uno hace ciertas asociaciones o importa esas asociaciones. Por ejemplo, cierto tipo de música le gusta a cierto tipo de gente, y si ese cierto tipo de gente no me cae bien, sí, esa música tampoco. Pero conforme uno va creciendo y va logrando disociar las cosas,
va uno logrando apreciar lo que es bueno en ese género musical. Oye, y entonces, bueno, haciendo referencia a esto, tú veías obviamente la música como algo muy diferente a como lo veían los demás niños, ¿no? Entonces, a ti que lo viviste en tu niñez, ¿qué importancia le encuentras a inculcar alguna educación artística a un niño? Muy importante. Debemos recordar que la educación artística lo que busca es un equilibrio entre las partes del ser humano. La instrucción pública, lo que es la instrucción en las escuelas, normalmente se enfoca mucho a los conocimientos. A los conocimientos. Algunas escuelas buscan también el desarrollo de las habilidades a través de los deportes o a través de lo que llaman los talleres, ¿no? Las escuelas técnicas como la que yo fui, había también talleres de dibujo, de diseño, de corte, de electricidad, etc., ¿no? Son habilidades. Pero la parte emocional rara vez es algo que se ocupa una escuela, de la parte emocional. Más allá de que los niños no se peleen, ciertas reglas como de respeto, la parte emocional no está cultivada. Y es por eso que tenemos tantos problemas también en el país. Yo creo que la actividad artística es importante porque es aquella actividad en la cual se busca el equilibrio entre la parte emocional, la parte física y la parte intelectual. Sí, es una mezcla de las tres que representa ya un hecho muy consolidado. Bueno, retomando ahora sí hacia tu vocación musical, Miguel Ángel, ¿recuerdas cuándo fue la primera vez que tomaste una flauta entre tus manos y te decidiste a tocarla? Sí, yo tenía 16 años apenas cumplidos cuando tuve por primera vez una flauta en mis manos, pero no supe qué hacer con ella, porque me la habían prestado. Sí. Sin embargo, conforme empecé a tomar mi primera clase, me enseñaron ya a armarla, a sacar un primer sonido, todo eso. Fue pues un descubrimiento que hasta el momento no termina, siempre estoy descubriendo cosas nuevas en el instrumento. Y sí me acuerdo muy bien cómo fue mi primera clase. ¿En dónde estabas? ¿Estabas en la escuela, en tu casa? Estaba en la Escuela Nacional de Música. Ah, ya habías entrado a la escuela. Sí, porque a mí me hicieron el favor de aceptarme prácticamente. O sea, yo no sabía tocar nada. Actualmente es muy difícil que un estudiante entre y sea aceptado, o más bien que sea aceptado sin saber tocar un instrumento. Es muy difícil actuar, porque ya hay más y ya hay gente que toca muy bien. En esa época no éramos tantos, yo estoy hablando de 1980, 1979, y lo que sí recuerdo es que el maestro me hizo pues, jurarle, prometerle que yo iba a estudiar diario el instrumento. Entonces me presenté a la primera clase y la maestra, que se llamaba Roxana Lara, con la que afortunadamente todavía tengo contacto, ella me enseñó a armar la flauta, me enseñó cómo tenía que soplarle, me puso la flauta así en la boca, etc. Y a partir de ahí ya fue un descubrir que todavía no termina. Pues es, bueno, yo lo veo así, no es un tanto gracioso porque realmente que te metas a estudiar algo que ni siquiera nunca has tocado, pues es porque ya creo que ya es como un don, ¿no? Bueno, es algo mágico y además expresarlo. ¿Qué tan difícil fue para ti ese inicio y ahora, bueno, todo lo que ha pasado, ¿no? Pues es difícil en el sentido de que yo entré en una generación en la cual me pusieron con gente que ya sabía mucha música, que ya tenía muchos conocimientos musicales. Por ejemplo, en mi salón estaba uno que había sido el bajista de Johnny Laboriel, otro que tocaba en un grupo de rock, una muchacha que recuerdo que tenía oído absoluto, podía reconocer todas las frecuencias, y muchachos que habían estudiado música desde niños. Entonces para mí fue muy difícil poder alcanzar el nivel que ellos tenían. Entonces para mí era una especie de estrés. Sin embargo, pues tengo un carácter bastante terco, yo creo. Obsesivo. Sí, obstinado. Y entonces yo dije, tengo que lograrlo porque me gusta mucho lo que estoy haciendo. Y a partir de ese momento empecé a estudiar cada vez más, hasta que a los 17, 18 años, que era cuando en la prepa te piden que decidas el área por la que te vas a decantar, pues yo quería hacer esto, yo quería ser reportero, yo quería dedicarme a las ciencias de la comunicación, pero la música me llamó muy fuerte y fue cuando me programaron mi primera gira y cuando la hice yo dije, esto es lo que quiero hacer, y ahí me decidí. Ahí fue cuando decidiste.
terminas tu bachillerato en la Escuela Nacional de Música y viajas a Francia, ¿no? A terminar tus estudios. Sí, a continuar propiamente y a culminar, ¿no? Porque allá estudié la licenciatura y el posgrado. ¿Qué tan fuerte fue para ti este cambio en tu vida de estar aquí con ciertamente en tu país, con personas que conoces y viajar pues, al otro lado del mundo, pero sí a un lugar donde no conoces bien la lengua, donde las personas son completamente diferentes, la cultura, la familia? ¿Cuál fue el impacto que marcó en tu vida? Pues al principio es estar en una ciudad que yo sentía pequeña, porque París es pequeño respecto del Distrito Federal. Es una ciudad bellísima, es decir, cuando uno sale a la calle, uno tiene estímulos de belleza todo el tiempo. Eso es importante para un artista. Y se da cuenta uno qué tan mexicano es. Estando fuera te das cuenta de los hábitos culturales que tienes. Y yo me di cuenta que muchos de ellos eran hábitos que me impedían tener éxito y que nos impide tener éxito a todos los mexicanos. La falta de formalidad, nos gusta que nos carguen, que nos resuelvan las cosas, no tenemos un problema con la autoridad muy fuerte, no nos gusta la autoridad, buscamos evadirla con todos los medios, por todos los medios, y si lo logramos nos jactamos de ello. Somos los fregones, ¿no? Porque logramos hacer algo con menos. Y este tipo de barreras culturales que yo llamo son las que nos impiden tener éxito. Por lo tanto, también tenemos cosas muy buenas, ¿no? El mexicano es ingenioso, el mexicano es generoso, el mexicano es empático. Más pasional, ¿no? Sí, es muy pasional, pero sobre todo es empático. Fíjate que cuando una persona está sufriendo, el mexicano responde. Claro. Es solidario. O sea, tenemos esto en nuestra cultura que es muy bueno y que las demás culturas también reconocen. Y muchas de ellas pues, se aprovechan de nosotros, evidentemente, por lo mismo. Sí. Pero son barreras culturales que nos impiden tener éxito, desgraciadamente. Sí, que ya pues, con el paso de los años ojalá y se vaya pues, viendo hacia atrás, ¿no? Y que la disciplina en cierta forma pues prevalezca, porque creo que es la parte esencial en un artista, ¿no? En un artista, en un deportista, pues la disciplina, ¿no? Sí, eso no lo tenemos en México. ¿A qué grado tú llegaste a ejercer esto? ¿Sí tuviste que cambiar tu forma de vivir? Claro, sí, tuve que cambiar completamente. La maestra me dijo en un momento dado, ustedes los latinos les gusta tocar, pero no les gusta trabajar, no les gusta estudiar. Claro. Y yo me di cuenta que era cierto, ¿no? Y me dijo, ¿para qué viniste de tan lejos si no me vas a hacer caso? Te hubieras quedado en tu país. Y eso fue un golpe durísimo para mí. Pero yo dije, sí es cierto, o sea, ella tiene razón, soy muy tonto. Estoy con una de las mejores maestras del mundo y no le hago caso. Me hago caso a mí mismo en lugar de hacerle caso a ella. Desde ese momento, fue un momento muy especial porque fue el primer momento en el que me caí mal a mí mismo. Dije, ya estoy harto de mí, de la manera en que soy. Tengo que cambiar. Si no cambio, voy a seguir igual y no voy a obtener mi sueño. Entonces empecé a cambiar mis hábitos. Dejé de ser informal, me convertí en alguien muy disciplinado, muy analítico, controlaba ya, mi pasión estaba muy contenida y solamente la dejaba yo salir, o ahora solamente la dejo salir a la hora de interpretar. Y esos hábitos empezaron a hacer que yo empezara a tener éxito en los estudios. ¿Hubo alguien que estuviera contigo en este momento, no complicado, pero sí importante de tu vida? Bueno, siempre ha estado mi familia. Mi familia siempre ha estado ahí. Mis hermanos siempre me han aconsejado, especialmente en la parte profesional. Mi hermano Fernando ha sido importantísimo. De él he aprendido muchísimo. Él me ha dado una perspectiva más analítica de lo que es la profesión de músico. Y sobre todo él me ayudó a formar mi oído de músico. Entonces, la familia por un lado. Pero estando allá es la jungla. Sí, y no le interesas absolutamente a nadie. O sea, no hay nadie que se interese por ti desde el punto de vista profesional, así de que a mí me interesa tu carrera. No, para nada. O sea, los latinos somos vistos como gente simpáticas. Y los franceses y los alemanes y los europeos nos llaman solamente cuando hay una fiesta. Porque ellos piensan, latino, pues sí me va a animar la fiesta, entonces vamos a llamar al mexicano, al brasileño, al colombiano. Pero si un trabajo es serio, desde el momento en que un trabajo es serio,
No, pues ya piensan en los asiáticos, en los gringos, en los canadienses, en los escandinavos, pero pensar en un latino para un trabajo serio, pues o sea, no es congruente para ellos. Es decir, nosotros tenemos que gastar mucha energía para poder convencerlos de que nos escojan a nosotros como opción. Eso tú lo viviste en carne propia, pero ahora en la actualidad, ¿ese estigma sigue presente o ha cambiado un poco? Pues ya no vivo allá desde hace mucho tiempo. Creo que las comunicaciones yo espero que las comunicaciones hayan contribuido a cambiar la imagen, por un lado, de los diferentes países, porque nosotros también tenemos nuestros estigmas respecto de otras culturas, ¿no? Digo, no hay nada más triste, ¿no?, que ver a una europea bailando salsa, ¿no? O sea, es que la locomoción de veras es muy triste ver a una inglesa o una francesa tratando de bailar salsa. Y nosotros tenemos algo así, ¿no? Pero la otra vez vi un video de una muchacha francesa bailando, pues, increíble, muy bien. Entonces también nosotros tenemos nuestros estigmas. Pero no, o sea, yo espero que esto esté cambiando, ¿no? Sí, bueno. Hablemos ahora de tu vida como concertista, Miguel Ángel, y hagamos un ejercicio sobre todos los lugares en los que has estado. Imaginemos que en uno de tus tantos viajes vas a salir de gira, pero en esta ocasión a otro planeta. Y en tu maleta solamente puedes llevar una imagen de todos los lugares que has visitado, todos los escenarios que has pisado y los miles de paisajes que has visto, ¿no? Entonces, ¿qué imagen o qué representación gráfica te llevas contigo en ese viaje? No, la Torre Eiffel. La Torre Eiffel es Ahí está, la Torre Eiffel. Sí, bueno, fue el momento, ¿no? Yo creo, por tu edad, ¿no? También. Por mi edad, mira, para una persona, los años 20 es la etapa de formación individual que yo llamo, ¿no? Como ser humano, como profesional, en la que ya tomas decisiones que van a orientar el resto de tu vida. Yo esa etapa de los 19 a los 31 la pasé en Francia. Entonces todos mis años 20 la pasé allá. Entonces para mí, y vivía yo a 2 cuadras de la Torre Eiffel, entonces caminaba yo todas las noches a ver esa torre, que para mí es simbólica, es símbolo de haber logrado lo que yo quería, estudiar donde yo quería, con quien yo quería, de lograr, digamos, pues sí, pasar todas las barreras y poder dedicarme a lo que me gusta. Y que de alguna manera seguías, bueno, no así, pero con vida, ¿no? Pues seguías estudiando allá, pasaban los días, pasaban los meses, los años, y pues seguías haciendo lo que te gustaba, ¿no? Sí, y la historia de la Torre Eiffel es muy curiosa, porque cuando empezó a construirse todo el mundo estaba en desacuerdo, decían que era horrible, etc. Ya cuando terminaron, y sobre todo en el año 2000 que la iluminaron también, ahorita nosotros no se nos ocurre pensar en Francia sin la Torre Eiffel, o sea, es el emblema de... No, y es el lugar más fotografiado del mundo, o sea, por algo es representativo, ¿no? Oye, bueno, y también tocando ahora del concertista, cuando estás sobre un escenario, Miguel Ángel, y estás ya en el concierto y a punto de empezar tu participación, tu actuación, ¿en qué piensas? ¿Cuál es el pensamiento que atraviesa tu mente justo antes de aventarte al ruedo, por así decirlo? Mi misión. Exactamente. Mi misión es lo que... Yo pienso en lo que es mi misión. Mi misión es salir al escenario y contribuir con mi música, con mi interpretación, a ofrecer una experiencia a la gente que está escuchando. Una experiencia de cierta calidad. ¿Cuál es esta calidad? Es una experiencia emocional. Lo que yo busco es lograr lo que lograron en mí cuando yo era público, que es conmover, transformar a la gente a través del sonido de la flauta. Evidentemente no toco solo, ¿verdad? Toco con compañeros siempre, ¿no? Pero por eso digo que es contribuir, porque eso es también con la ayuda de mis compañeros, los músicos. Entonces para mí es, antes de salir del escenario, es decir, yo estoy aquí para cumplir una misión. Quieres cambiar. Contribuir a eso. Y retomando ahorita un poco rapidísimo del país, en todos estos viajes que has hecho bueno, no todo el mundo, pero pues es una cantidad impresionante de países, ¿extrañas a México cuando estás fuera de él? Sí, claro. ¿Qué es lo que más extrañas? Pues una de las cosas es
dependiendo del lugar, pero la comida es, yo creo que sería lo primero. Tenemos cosas increíbles en la comida mexicana, del más alto nivel. O sea, no, yo creo que no hay país que se le compare a México en variedad y en calidad de los alimentos que tenemos aquí. El clima es increíble, es excelente el clima. Y sí esta calidez de la gente, sobre todo. Digo, yo he estado en lugares, he estado en Asia, he estado en Asia, hacia acá como lo que es Irán, todo eso, el Medio Oriente, ¿no? Irak, hay gente muy amable, la gente es muy amable. Nosotros se nos pinta esta idea del Medio Oriente como gente sí, inhóspita y para nada. Digo, yo he estado estuve en Beirut, estuve en Irak, en Irán, pasé por todos esos lugares, estuve en Egipto, y el único lugar donde sentí una vibración muy fuerte, hostil, fue cuando llegué a Israel. Sí, ahí hasta había adolescentes, bueno, se veían muy armados en la aduana, en la frontera, realmente. Ahí sí sentí muy fuerte esto, ¿no? Pero yo creo que la calidez es algo muy mexicano, que me encanta muchísimo y que sí se llega a extrañar. ¿Consideras que de cada viaje que has hecho en tu vida aprendes algo nuevo? Sí. A diario. Sí, no, pero incluso aquí en el país, o sea, no se necesita viajar para eso, ¿no? Si uno está atento, uno aprende muchas cosas en donde quiera que uno esté. Pero sí es cierto que saliendo de México, pues los estímulos son naturales, ¿no? Los estímulos nuevos son naturales, no hay que buscarlos. Ahora hablemos de tus otras dos pasiones, ¿no? Que es la docencia y también de promotor. ¿Cómo es que logras combinar estas tres actividades que te exigen tanto, ¿no? Tanto mental como físicamente, en una vida de concertista, de músico, de maestro? ¿En ningún momento de tu vida has querido poner una pausa, tomar un respiro y decir, bueno, a ver, vamos a calmarnos un momento porque esto va demasiado rápido? Pues sí he querido hacerlo, pero no lo he hecho. Sí. Porque la verdad es que son solamente momentos en los cuales uno a veces no llega un punto en el cual la organización no es óptima. Entonces, cuando uno empieza a organizar todo, ya las cosas fluyen muy bien y uno no se siente tan agobiado. Entonces, justo ahorita que llegaron ustedes, estaba yo viendo lo del concurso nacional de flauta. Sí. Entonces, y al rato tengo que ir a dar clases. Pero antes de que llegaran ustedes, estaba yo estudiando el concierto que voy a dar en Monterrey. Ah, bueno. Sí. Entonces, es una cuestión de organizarse y luego de ser muy disciplinado para lo mismo, ¿no? Sí. Para hacer eso. Sí, porque si al ratito me llama un amigo y dice, oye, vamos aquí, etcétera, y si mi plan no contempla eso, ese tiempo libre, pues no lo hago. O hay veces que es un amigo que no he visto en mucho tiempo y llega, entonces yo le digo que sí al amigo, obviamente, y vuelvo a adecuar todo para que no me afecte en lo que es ser ejecutivo, ¿no? Con el plan, porque también se puede, no hay que ser flexible. Bueno, ¿te ves, parece que viviendo sin alguna de estas actividades? Sin ser maestro o sin estar en un sí, claro. ¿Sí lo has pensado? Sí, va a llegar un momento en el cual yo ya no pueda tocar, ¿no? O ya no quiera tocar, quién sabe, ¿no? Pero lo de promotor y docente es... Sí, exacto. Sí, o incluso va a llegar un momento en el cual ya no quiera ayudar clases, ¿no? Yo siempre he dicho que en cuanto me retire me voy a dedicar a la cocina, ¿no? O sea, realmente a cocinar para mis amigos, para organizar. Me gusta mucho cocinar, o sea, disfruto mucho cocinar. Y seguramente organizaré conciertos en mi casa o cosas así, ¿no? Sí, seguir dándole a lo que realmente. Oye, Miguel Ángel, una pregunta que nos surgió cuando pues todos los reconocimientos que ha recibido, los nombramientos que te ha dado el mismo país, ¿no? ¿Cuál es el mayor sacrificio que tiene que hacer un músico para que sea considerado como el mejor instrumento en todo México? Pues mira, dejar de ser él mismo, es decir, transformarse. Por completo. Sí. Hay que entender que
tal y como uno es cuando uno empieza a estudiar una actividad, cualquier actividad, uno no es apto para ejercer esa actividad en un alto nivel. Ustedes mismos cuando empezaron a estudiar esta cuestión de grabar, no eran aptos. ¿Sí? Pero ustedes, ¿qué es lo que pasa? Ustedes lo que ven es una entrevista en la tele y tú dices, yo quiero ser reportero, yo quiero entrevistar. Ves un concierto y yo quiero tocar. Pero ese es el final del proceso. Todo es un proceso. El principio no se ve. Entonces yo a mis alumnos muchas veces les digo, o sea, ustedes quieren tocar ya un concierto, pero espérense. A ver, díganme, ¿ustedes creen que en el primer año de medicina se les permite a los médicos operar? No. ¿Qué pensarían ustedes de un muchacho que en el primer año de medicina quiera operar? Estás mal de la cabeza. ¿O tú le confiarías tu libertad a un muchacho que está apenas empezando sus estudios de abogado? Pues claro que no. Pero los músicos sí nos permitimos eso. O sea, nos permitimos empezar a tocar ya conciertos como si fuéramos... Y lo mismo pasa en otros ámbitos. Entonces, el muchacho lo que tiene que... La persona que inicia una actividad, lo que tiene que entender es que tiene que dejar de ser él mismo o ella misma para transformarse en lo que tiene que ser para poder hacer eso muy bien. Y tener la meta muy marcada, ¿no? Porque a lo mejor sí, pues obviamente no puedes operar desde el primer día de clases, pero es tu meta, es tu fin de... Claro, eso sí. Me voy a aventar 4 años sin los ejercicios que tenga que hacer porque un día me voy a ver yo en un quirófano. Claro, pero ese muchacho del futuro es muy diferente al que está empezando. Pero el problema es cuando te dicen, no, es que tú vales mucho y tú debes quererte mucho. No, o sea, este mensaje está mal. O sea, el mensaje es, tú vales mucho en cuanto a potencial. Tienes mucho potencial. Pero si tú no desarrollas ese potencial, no vas a valer mucho. Sí, ¿no? O sea, si tú te quedas igual, si te quieres a ti mismo tal y como eres, no vas a valer mucho. Nadie va a dar por ti gran cosa. Tienes que transformarte en alguien mejor. Y ese es uno de los problemas más fuertes que yo pienso que hay actualmente con los muchachos. Que se les ha mandado mucho el mensaje de que son valiosos tal y como son. Y no es cierto. Son valiosos por el potencial que tienen, pero si ese potencial no se desarrolla, no son valiosos. Sí, no hay talentos que se pierden a diario, ¿no? Sí. Digo, tú puedes querer a tu hijo muchísimo, es un amor filial, digo, de padre y todo, lo puedes querer, pero si tu hijo no desarrolla su potencial, tú no puedes pretender que quieran a tu hijo. Sí, ¿no? Pues nadie. Y eso es muy difícil, yo pienso que eso es lo más difícil actualmente. Es quitarse la venda, ¿no? Literalmente. Entonces, ese es el sacrificio. El sacrificio es el sacrificio de dejar de ser yo para transformarme en quien quiero ser. Claro. Oye, bueno, ya vamos casi a terminar. Esta es una pregunta que pues a mí me surgió muy arraigada. De los 7 discos que tienes en tu haber, ¿hay alguno que sea, a lo mejor no tu favorito o tu consentido, pero uno que recuerdes así con mayor intensidad, que digas, este me costó en serio sudor y lágrimas? O... Pues todos. Mira, grabar un disco en México es un milagro y un disco de música clásica es un milagro realmente. Mira, te voy a decir una cosa. En Europa, para grabar un disco que tenga, digamos, tres conciertos para flauta, el flautista tiene sesiones de grabación, pon tú, cada mes o cada 2 meses. Graba un concierto y luego pasan 2 meses, se dedica a estudiar otro concierto y así. Entonces, al cabo de unos cuantos meses tienes un disco terminado. Mi primer disco, que tiene 3 conciertos de flauta, yo lo grabé en 3 sesiones de grabación. ¿Consecutivas? Consecutivas, sí. Wow. Porque no hay dinero es muy caro grabar un disco. Tú no puedes tener a la orquesta ahí durante varios, ni el transporte del equipo de grabación, el alquiler, o sea, la sala, todo es muy complicado. Entonces, para mí, el disco que digamos que más le tengo apego es el primero, porque fue mi primera experiencia. No conocía nada, no conocía a nadie, no sabía nada de grabaciones, nada más. Y resultó un disco muy bueno. El Realismo Mágico 1 me encanta ese disco, porque me enseñó todo y fue una experiencia muy buena. ¿Lo sigues escuchando, no? Me imagino. Fíjate que no lo escucho porque luego
pues no me gusta mucho escucharme a mí, ¿no? Siempre voy como hacia adelante. Ah, claro. Pero un día iba yo en el coche y sintonicé Opus 94, que es la estación, una de las estaciones de música clásica, y de repente salió el disco. Y yo dije, wow, ¿no? Se oye muy bien, estaba yo muy contento. Ese lo conozco. Sí, lo conozco, exactamente. Sí. Entonces, ese diseño es el consentido. Claro. Oye, Miguel Ángel, bueno, ya. Ahora hablemos algo muy, muy interesante, supongo yo. Una flauta común o la más popular está conformada por embocadura, por el cuerpo y el pie, ¿no? Al igual que en este instrumento, ¿cuáles son las tres partes fundamentales en tu vida? ¿Cuáles fueron los tres momentos que te marcaron completamente para, bueno, que desembocaron en lo que estás convertido ahora, ¿no? Bueno, yo lo considero en una eminencia de la flauta en México. Pues mira, el primer momento fue cuando mi mamá me obligó a estudiar música. Ese fue así, cambió mi vida. ¿Sí? Y específicamente yo digo ese momento porque no fue un día, sino fue una época, fue desde que mamá me dijera vas a estudiar música hasta que yo escuchara el disco aquel, o sea, fue eso. Luego, el otro momento fue cuando tomé la decisión de irme a Francia, porque todo el mundo me decía que no me fuera, todo el mundo me disuadía, me decía no, estás equivocado, vas a cometer un error. Mis compañeros, todo el mundo me decía no te vayas, no te vayas, no, te va a ir mal, no. El único que me dijo sí, vete fue mi maestro. Me dijo sí, vete, no les hagas caso, vete. Y gracias a él me fui. Y el otro momento fue cuando decidí cambiar el giro de mi carrera y dejar de ser músico de orquesta para convertirme en solista. Ese fue el tercer momento. Pues sí tiene, como tú dices, un proceso, ¿no? De nuevo, vamos a lo mismo. El inicio, que es el de empieza, el cuerpo, sí. eso, y el pie, que al final te da la forma completa, ¿no? Claro. Que pues es bastante interesante. Bueno, mira, pues ya por último, ya para despedir, tratamos de hacer esto ahora con todos, porque luego entrevistamos a músicos que son talentosísimos y la gente pues, no los escucha, ¿de acuerdo? Entonces no sé si nos dejarías escucharte, grabarte, tocar alguna de tus melodías. Claro. ¿No? Sí, sí. Vale, pues lo hacemos. Okay. Despedimos de una vez y grabamos. Despedimos de una vez, ok. Bueno, ya, está ahí. Nos vamos a prender la cámara. Ya. 3, 2, 1. Bueno, pues con esto despedimos la entrevista. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Fue realmente un placer. Espero que hayas disfrutado. Y pues volver pronto, ¿no? Porque creo que tienes ahora un proyecto como compositor, ¿no? Sí, estaba empezando yo a hacer ya mis primeros voces de una obra para ti orquesta. Voy a Monterrey, a Zacatecas a tocar, estoy organizando el concurso nacional de flauta que va a ser en noviembre, en diciembre, y bueno, pues sigo con mi carrera de concertista, grabando, etc. Bueno, pues esperamos y volver a tener noticias de ti, porque siempre es un gusto que una figura nacional esté brillando tan alto, ¿no? Gracias. ¿Vale? Muchas gracias. Hasta luego. Listo. Vamos a salir. Muy bien. Perfecto, muy bien. Sí. A ver, ¿quieren que toque algo? Híjole, a ver.